Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa La Nota Jurídica, un programa, un canal de YouTube que quiere compartirles cada 15 días un tema de actualidad, un tema de su interés, un tema que queremos exponer, diferentes temas que queremos poner bajo discusión con ustedes, con sus preguntas que nos hacen por medio de nuestras diferentes redes sociales y que al tiempo nos sirve para aclarar, para entender y para discernir mucho mejor las cosas que nos rodean en cuanto a lo que es el engranaje jurídico del Estado colombiano. A veces ignoramos o no, mejor dicho, desconocemos algunas normas que nos regulan, unas normas que están presentes en nuestra vida sin querer o sin darnos cuenta, y después en realidad nos llevamos la sorpresa de que ciertas situaciones ya se encontraban regladas de alguna forma o de otra. Y ese es el propósito de este canal, hacer pedagogía, llevar a ustedes de una manera sencilla, de una manera clara, temas de carácter constitucional, temas de carácter laboral, temas de carácter de familia, derecho del consumidor, y hacerlo palpable, hacerlo más masticable, como se dice, para cada uno de ustedes. Muchas gracias, porque cada vez somos más los que nos encontramos en esta comunidad académica, porque entre todos aprendemos. Poco a poco voy contestando los mensajes que nos llegan cada semana a través de nuestras diferentes redes sociales, y es por ustedes que seguimos y continuamos sacando este proyecto adelante. Entonces, el programa de la semana, el que vamos a tratar esta semana, es un tema de derecho constitucional. Y es que está un poco de moda el tema de lo que es la consulta popular. ¿Y derivado de qué? De la consulta que se llevó el 26 de agosto de este año, en cuanto denominada consulta anticorrupción, consulta popular anticorrupción, ese era el nombre completo de esta consulta. Entonces vamos a hablar de qué es una consulta popular, qué efectos, cuáles son los mitos, en cuanto hay que ser claros. En esta campaña que hubo en cuanto a la consulta popular, surgieron ciertas posiciones de lo que era o no era una consulta, y bajo la normatividad vigente, la ley de los mecanismos, leyes, porque en realidad son dos, las leyes que regulan los mecanismos de participación ciudadana, establecen ya unas reglas que son unas reglas aplicables para esta consulta que acaba de acontecer y que vamos a explicar con el fin de discernir y dejar claro este tema, que es, valga la aclaración, es la primera consulta que se lleva en el país a nivel nacional. En Colombia, desde la vigencia de la Constitución de 1991, nos hemos encontrado solamente con un referendo constitucional y con una consulta popular. El referendo constitucional se llevó a cabo en el año 2003, y esta consulta, que se lleva muchos años después, en el año 2017, es la primera consulta que se hace en todo el territorio nacional. Esta práctica de las consultas populares es muy común, o ha sido más frecuente en los municipios, principalmente en temas de uso de suelos. Me refiero al tema minero. Muchos municipios, ustedes se han enterado por los medios de comunicación, por los diferentes medios de comunicación, han realizado o han llevado a cabo consultas populares con la finalidad de prohibir en su territorio la explotación de cualquier mineral. Esto va a ser tema de otro programa, porque vamos a analizar bajo las sentencias de la Corte Constitucional si sí es posible que un municipio determine el uso de sus suelos por medio de una consulta popular. El tema del día de hoy va a ser circunscrito a lo que es una consulta popular de carácter nacional y las características principales. Algo muy importante, lo que nos trae a colación este tema es la consulta que se llevó hace poco en el país, denominada consulta popular anticorrupción, pero el tema a tratar es sobre la consulta en general y no sobre este tema en particular. Este ha sido el caldo de cultivo que nos conlleva a realizar la exposición. Entonces, ¿de dónde derivan las consultas populares? Las consultas populares derivan de algo muy importante dentro del Estado colombiano, y es la democracia participativa. Los mecanismos de participación ciudadana son mecanismos traídos, constitucionalizados por parte del constituyente primario, y que quedaron plasmados en la Constitución de 1991, que buscan darle al pueblo decisión sobre asuntos que son de su interés.
En realidad, todos los asuntos que nos permean como sociedad, dependientemente del estado, al estado al que pertenezcamos, nos competen. Pero está claro que hay asuntos que si todos los llevamos a una decisión democrática serían inviables los estados y serían inviables también las democracias. No obstante, la Constitución de 1991 dijo, hay unos asuntos que vamos a dejarlos si el pueblo decide que éste se pronuncie para que el Estado, el gobierno, el ejecutivo y la rama legislativa tengan presente esa legitimidad no solamente del pueblo, sino también esa conciencia o ese pensamiento que por el momento permea una sociedad. Entonces, las democracias participativas nos traen estos mecanismos de participación ciudadana. Recordemos, antes de la Constitución de 1991 nos encontrábamos con una democracia representativa. Esa democracia, ¿qué significaba? Significaba que solo el ciudadano votaba por alguien, por un representante, independientemente del orden, sea a nivel nacional, departamental o municipal, y ya el ciudadano quedaba relegado a lo que este representante podía hacer por la comunidad. El ciudadano no volvía a tener una participación activa dentro de la construcción de un proyecto de país, de un proyecto de departamento o un proyecto de localidad o de municipio. Se quedaba aislado. La democracia participativa nos trae esta situación, que el ciudadano siempre va a ser activo, siempre va a ser partícipe en la configuración del poder, en la toma de decisiones. Entonces, la consulta popular, una consulta popular busca eso, darle al pueblo la capacidad de pronunciarse para que muestre por medio de una votación cuál es su inclinación hacia una decisión o hacia una pregunta que se le pone sobre un tema que se le pone a discusión y éste decida. Entonces, eso es una consulta popular. La Constitución del 91, como lo dijimos, nos trae diferentes mecanismos de participación ciudadana. Tenemos el plebiscito, tenemos el referendo, el cabildo abierto, la iniciativa popular normativa, la revocatoria de mandato y lo que estamos hablando el día de hoy, la consulta popular. Todos estos son mecanismos constitucionalizados, es decir, son derechos del ciudadano. Son derechos tan importantes que están en rango constitucional. No pueden ser restados a la ciudadanía de esa capacidad. Está bien, hay que hacer una aclaración. No son mecanismos que lo pueden todo, no. Tienen una reglamentación por medio de leyes estatutarias que determinan qué asuntos podemos tocar o qué asuntos podemos reglamentar por medio de cada uno de estos. Es decir, por ejemplo, al referirme a uno de ellos, por medio de un referendo constitucional, es decir, un referendo que pretenda cambiar o modificar un artículo de la Constitución, el referendo tiene un límite, y es que no puede suplantar o sustituir la Constitución. Esto nos dice la Corte Constitucional en las diversas reformas constitucionales cuando hace un estudio, que el principal objeto de estudio de esta corporación como Tribunal Constitucional es verificar que las reformas que se hagan a la Constitución, que son posibles, porque la Constitución colombiana no es una Constitución que no se pueda modificar, pero tiene un límite, es que no la suplante, que no la convierta en otra Constitución. Por ejemplo, si en un referendo vamos a cambiar a Colombia esa configuración de Estado Social de Derecho a un Estado de Derecho o a un Estado totalitario, para llevarlo al extremo, el ejemplo extremo, pues no podría ser viable esta reforma constitucional, así se haga por medio de un mecanismo convalidado por la Constitución para reformarse. ¿Por qué? Porque tienen sus límites. Entonces, estos mecanismos tienen sus límites, pero son derechos del ciudadano y obligaciones al tiempo, porque le permiten, en ese rol de ciudadano, hacer parte del control y de la configuración de poder y la toma de decisiones dentro de su comunidad. Ahora, ya lo habíamos dicho, ¿qué son los mecanismos? Los mecanismos son formas de participación ciudadana, las cuales dan la opción al ejercer al ciudadano para participar en la configuración del poder político. Eso es.
un mecanismo. Configuración de poder por medio de una manifestación del pueblo. Esos son los mecanismos de participación ciudadana de manera muy corta y sucinta, pero que explican el efecto democrático que tienen dentro de un Estado social de derecho. Ahora, fundamento normativo de todos los mecanismos y entre estos de la consulta popular. Está el artículo 103 de la Constitución Política Colombiana que nos trae la descripción, o por lo menos nos nombra estos mecanismos que les acabo de nombrar: referendo, plebiscito, iniciativa normativa, cabildo abierto, consulta popular, y tiene dos leyes estatutarias que lo regulan: la ley 134 de 1994 y la ley 1757 de 2015. Este es el sustrato principal que regula los mecanismos de participación ciudadana. Ambas normas, me refiero a las dos leyes, con bastante jurisprudencia por parte de la Corte Constitucional, donde se da a entender por qué son importantes y los límites de estos mecanismos a la hora de aplicarlos y de llevarlos pues a pronunciamiento del pueblo. Ahora, ¿qué es una consulta popular? La podemos dividir en dos pequeñas concepciones. Es un mecanismo que da la opción de ejercer el derecho a participar del poder político, ya lo habíamos dicho, como mecanismo de participación ciudadana, que nos permite la consulta popular hacer parte de la configuración del poder político. Y otro asunto importante, se le indaga, que esta es la particularidad de la consulta popular, se le indaga, pregunta o consulta al pueblo sobre una situación o un asunto. La consulta popular tiene esa característica principal. Hacemos una pregunta, el gobierno hace una pregunta y el pueblo, por medio de votación, se manifiesta si sí o si no. Algo muy importante, las consultas populares solo versan sobre preguntas. Preguntas que solo puedan dar lugar a dos respuestas, a un sí o a un no. Una consulta popular nunca versa sobre un articulado. Es decir, el artículo 2 de la ley 1 de 1990 quedará así. Sí y no. En la consulta popular no pregunta eso. Cuando hablamos de articulado nos referimos al referendo aprobatorio o derogatorio. Un referendo sí puede estipular en sus preguntas, digamos de preguntas, articulados de cómo van a quedar las nuevas normas. En la consulta popular se pregunta de un tema genérico o un tema amplio, pero que se pueda desarrollar posteriormente por parte del órgano competente. Es decir, si la consulta popular es a nivel nacional, se le pregunta al pueblo, este decide, y después, si la decisión es afirmativa, el Congreso lo desarrolle, o salvo que el Congreso no lo haga el presidente. Lo mismo sucede en el departamento. Si se hace una consulta popular a nivel departamental y gana el voto afirmativo, se pasa a la asamblea departamental para que realice la respectiva ordenanza, o en su defecto al gobernador. Lo mismo para los municipios, al consejo para que les pida un acuerdo, o al alcalde para que les pida un decreto. Entonces, un asunto es lo que versa en una consulta popular. Como lo vimos en las consultas populares que se han dado en el país en cuanto al desarrollo minero de cada uno de sus territorios, la pregunta es una pregunta genérica que dice: ¿está usted de acuerdo sobre la explotación minera en el territorio del municipio X o el municipio Y? La respuesta es sí y no. Lo mismo se vio en la consulta popular anticorrupción. Se hacían preguntas genéricas sobre temas genéricos, pero que posteriormente, en caso de haber pasado el umbral, tenía que legislar o pasar al Congreso para una legislación obligatoria que le determina la ley cuando se alcanzan los votos necesarios, se alcanza el umbral y los votos necesarios de manera afirmativa. Entonces, eso es una consulta popular, mecanismo de participación ciudadana donde el pueblo decide sobre un asunto. Se le pregunta algo general y él responde sí o no. Ahora, ¿de dónde proviene? ¿De dónde se puede originar una consulta popular? Vamos a hablar de los mecanismos en general para que los podamos entender de una mejor manera.
El origen de los mecanismos de participación ciudadana puede ser origen popular, origen gubernamental o mixto. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿de dónde proviene? ¿Quién la puede iniciar? ¿Quién la solicita? Entonces, empecemos por el más sencillo. El plebiscito, como el que se realizó en su momento por la paz. El plebiscito es un mecanismo que solo puede convocar la autoridad pública. En Colombia, el presidente de la República. Nadie más puede convocar un plebiscito, lo que indica que solamente este mecanismo, el plebiscito, es de origen gubernamental. Solo el gobierno lo puede solicitar. Ahora, ¿qué mecanismos puede solicitar el pueblo? El pueblo, por medio de unas reglas que exige la normatividad, puede presentar algunos mecanismos para que puede presentar propuestas para que se desarrollen y se lleven a cabo unos mecanismos de participación ciudadana. ¿Cuáles son? La iniciativa popular legislativa o normativa, el cabildo abierto y revocatoria del mandato. Estos mecanismos es el pueblo el que los inicia, el pueblo el que los solicita por medio de las formalidades que exige la ley. Ahora, lo que es el referendo y la consulta popular tienen un origen mixto. Lo puede solicitar el pueblo, el referendo, o también puede ser el gobierno, la autoridad pública quien lo solicite. Y la consulta popular también. El pueblo puede, como sucedió en la consulta anticorrupción, fue un movimiento ciudadano que recopiló firmas, recolectó firmas, solicitó autorización ante la verificación de estas firmas ante la registraduría, se aprobó y se dio pues paso a los demás trámites, pero fue el pueblo, o por lo menos hubo un movimiento ciudadano que lo llevó a cabo. No fue de iniciativa del gobierno llevar a cabo esa consulta, pero la consulta también puede ser solicitada por el gobierno y presentada al pueblo. Entonces la consulta popular tiene ese doble origen como mecanismo de participación ciudadana. La puede solicitar el ente gubernamental o puede ser de iniciativa de un grupo de ciudadanos que la presenten al pueblo para que el mismo pueblo se convoque, como sucedió en la anticorrupción, el mismo pueblo se convocó para pronunciarse sobre un tema al respecto. Ahora, ¿cuáles son los pasos de una consulta anticorrupción? Una consulta anticorrupción que busca, de una consulta popular. ¿Cuáles son los pasos de una consulta popular? Una consulta popular busca que se tome una decisión. ¿Y esa decisión qué conlleva? En caso de que se alcance el umbral requerido y que además gane el voto afirmativo de las personas, busca que el Senado legisle, el Congreso de la República legisle al respecto, la Asamblea realice el trámite de la ordenanza o el Consejo el trámite del acuerdo sobre el asunto que se decidió. Pero en caso de que esto no se lleve a cabo, como les dije, en el caso de que se haga una consulta a nivel nacional, si no es el Congreso, pasaría al presidente departamental, si no a la Asamblea, pasa al gobernador, y en el municipal o local, si no es el consejo, pasaría al alcalde. Entonces, eso es lo que buscamos con una consulta popular. Con buscar un asunto, que el asunto se tome una decisión por parte del pueblo, se tenga un conocimiento de cuál es la posición del pueblo y pasar ya eso a una normatividad por medio del órgano competente. Ahora, se recogen las firmas o el presidente convoca a una consulta popular. ¿Qué sucede después de eso? Sucede lo siguiente. Esto pasa a una verificación. En caso de que es el presidente, se omite ese trámite de las firmas. Entonces no hay que requerir una autorización por parte de la registraduría. Si es con firmas, debe pasarse a la verificación y validación de todas estas firmas, y luego de eso, ahí sí son iguales los procedimientos si es convocado por la autoridad pública o es convocado por el pueblo, que pasan a un examen de constitucionalidad, sea en la Corte Constitucional o en los tribunales administrativos, dependiendo de cuál es el ente territorial al cual se va a llevar a cabo la consulta. Luego de esto, o sea que ya tengamos las firmas que sean revisadas y convalidadas
que los órganos jurisdiccionales se pronuncien al respecto, entonces pasa a autorización por parte del órgano competente para convocar. Entonces me explico. En la consulta anticorrupción, el procedimiento fue recopilación de firmas. Esto pasó al Senado de la República después de tener la convalidación de las firmas por parte de la registraduría. Pasó al Senado, el Senado aprobó esta consulta y la envió al presidente. El presidente, como ya venía con el visto bueno del Senado de la República y los vistos buenos de la registraduría, lo que sigue es que el presidente le toca convocar a unas elecciones en los 3 meses siguientes. Lo mismo sucedería si el presidente convoca. Si el presidente convoca, la votación se llevaría a cabo en los 3 meses siguientes, como sucedió. La consulta de corrupción fue más o menos aprobada a finales de la legislatura pasada, que terminaba el 20 de junio, y mire que las votaciones se dieron en el mes de agosto, 2 meses y medio después. Entonces, ese paso 3 es, después de tener las firmas, las convalidaciones, los pronunciamientos del órgano jurisdiccional que compete al respecto, y que el órgano, sea el Senado, la Asamblea o el Consejo, avalen esa consulta, el presidente, gobernador o alcalde deben determinar las votaciones en un término de 3 meses desde este visto bueno por parte del Senado, la Asamblea o el Consejo. Entonces, ¿qué sucede allí? Algo muy importante. Ese asunto que se toma por parte de las... que se deja a disposición como una pregunta, como varias preguntas, bajo esta consulta popular, se da un término para que los partidos políticos o movimientos ciudadanos tomen posición sobre si sí o si no a la consulta. Este es un paso muy importante. Si bien la consulta no tiene, y eso puede ser un defecto de este mecanismo, la misma capacidad de convocatoria, porque no maneja el dinero que manejan unas elecciones normales para designación o escogencia de quienes nos van a regir como alcaldes, gobernadores, presidente, senadores, pues no tiene la misma capacidad a veces de llamar la atención a la gente. Los partidos sí tienen esa posibilidad de tomar posición. A veces toman posiciones muy tibias y no como las elecciones a veces pueden ser tratadas, y en Colombia lastimosamente vivimos eso como una especie de negocio, entonces prestan poca importancia. Pero cuando se convoca una consulta y ya está definida la fecha, los partidos pueden elegir a qué posición o a qué bando se van, si al del sí o al del no, y hacer campaña con sus respectivos y propios recursos a favor o en contra de la iniciativa. Ahora, después de que estamos en el proselitismo de quienes dicen sí, quienes dicen no, tenemos que tener en cuenta cómo sería o cómo se pasa el umbral, es decir, cuál sería la votación mínima para que sea válida o sea vinculante el resultado de la consulta popular. Acá el ejemplo es de la consulta que se llevó a cabo y denominada consulta anticorrupción, que para el momento contaba con los siguientes datos. Colombia, a la fecha, tiene un censo electoral de 36.227.267 votantes. Todas estas personas pueden votar, más de 36 millones de personas pueden votar en Colombia. Ahora, la consulta popular nos dice que tiene que votar en una consulta mínimo la tercera parte de ese censo electoral, que para este caso serían 12.075.756, y que de esa tercera parte que voten, la mitad más uno tiene que votar afirmativamente lo que se pregunta o el asunto que se pone en discusión con la comunidad. En este caso, los votos del sí de la consulta popular anticorrupción tenían que sacar un mínimo de votos de 6.037.879.
el sí, porque el voto mínimo de toda la consulta entre sí y no tenía que haber sido 12.075.756. Entonces, esto se lleva a cabo en todos los niveles. Si es una consulta popular a nivel municipal, hay que sacar el censo electoral del municipio, la tercera parte, y ahí nos damos cuenta cuánto se necesitaría. Esto es importante, porque si no se alcanza este tope, ese umbral, que es la tercera parte, y no se, primero que todo, si no se pasa el umbral, la decisión que tome el pueblo en esa consulta no sería vinculante. Es decir, no tiene que ser de paso obligatorio al Congreso, porque cuando una consulta pasa ese umbral y gana la votación afirmativa, el Congreso, la Asamblea o el Consejo tienen la obligación de legislar o de hacer los trámites administrativos para regular la decisión que se tomó. En el caso de que no pase, no tienen esa necesidad, pues no tienen esa obligación. La consulta no vincula al gobierno, no vincula al Estado para llevar a cabo políticas sobre el asunto que se haya tratado en la consulta. Ahora, si la consulta alcanza el umbral, si la consulta gana los votos afirmativos en ese umbral obtenido, entonces se pasa al Senado para que dicte una ley, el Congreso dicte una ley, o en su defecto el presidente de la República. Si es consulta departamental, pase a la Asamblea, y en caso de que la Asamblea no legisle, no haga el trámite administrativo de la ordenanza, el gobernador por medio de decreto regule, y en el caso del Consejo lo mismo, realice el acuerdo, o en caso de que no lo realice, se llevaría a cabo por parte del alcalde municipal. Algo muy importante, el término que tienen estas entidades, Congreso, Asamblea y Consejo, para tomar la decisión que los vinculó en la consulta popular, es el término máximo de un año o en el final de la legislatura siguiente, en el caso del Congreso. En el caso de las asambleas y de los consejos sería en el final del periodo de sesiones siguiente. Entonces, en caso de que no regulen eso en ese término, ya pasaría al presidente, gobernador o alcalde, y este tendría 3 meses para tomar las decisiones por vía decreto de lo que se decidió y poner en práctica lo que se tomó en la consulta. Entonces, eso es muy importante. Esos son los pasos para realizar una consulta. Ahora, ¿qué mitos tienen o qué errores no debemos caer en cuanto a la consulta popular? No existe reposición de votos. ¿Qué quiere decir eso? Que a las personas que promueven la consulta popular no se les paga por los votos obtenidos. ¿Por qué? Porque la Constitución nos establece de manera expresa que solamente hay reposición para elecciones de candidatos a corporaciones públicas. De resto, no hay ninguna reposición para ningún otro mecanismo de participación ciudadana. Otra característica, la decisión es vinculante siempre y cuando se alcance el umbral y los votos mínimos afirmativos, o sea, la mitad más uno de ese umbral, diga que sí a la decisión sobre el asunto que se toma. Ahora, si son varias preguntas en la consulta y se aprueban unas y otras no, debe llevarse a cabo la obligatoriedad para el Estado en cuanto a las preguntas que sí alcanzaron la votación afirmativa. Las que no, pues no tiene la obligación el Estado de regularlas. Y un mecanismo con alto umbral por tener poco control político por parte del Senado de las entidades del Estado. Este es un mecanismo que tiene un muy alto umbral, tiene la tercera parte del censo electoral. Hay otros mecanismos como el referendo que solo es el 25%, o sea, es una cuarta parte del censo electoral. Pero es por eso, porque es el pueblo que va a tomar una decisión y la toma de manera muy concreta y rápida. Entonces, como tiene poco control por parte del Estado al momento de su desarrollo, al momento de la decisión se le exige este alto umbral para que sea vinculante y para que tenga una legitimidad que satisfaga el desarrollo de lo decidido en la consulta. Entonces, este fue el tema que les trajimos hoy a colación, la consulta popular, derivado pues de la coyuntura nacional que ha acontecido con respecto a la consulta popular anticorrupción. Muchas gracias a SC Arias y a Telefrontino que siempre nos están colaborando
en la nota jurídica y nos prestan pues su auspicio para llevar a cabo, ir cada 15 días y llegar por medio de las redes sociales y esta comunidad mundial del internet a cada una de sus casas. Recuerden que siempre estamos contestando los mensajes que nos preguntan y nos indagan, y muchas gracias a las personas que nos han dado felicitación. Créanme que todos los mensajes que nos van haciendo los leemos y los tenemos en cuenta, porque eso nos hace o nos genera la obligación, nos pone la responsabilidad de seguir creciendo cada vez más con ustedes. Muchas gracias por estar conectados con la nota jurídica. Recuerden, mi nombre es Juan Diego Barrera Arias. Síganos en nuestras redes sociales y que Dios los bendiga. Que estén muy bien.